Experiencia de aprendizaje número 5 para los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Titula Construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa. Actividad número 10. El título es Deliberamos sobre la discriminación en el Perú. Competencia que vamos a trabajar. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Propósito es deliberar sobre la discriminación en nuestro país y asumir una posición al respecto. Este proceso nos permitirá comprender el problema a fin de sistematizar nuestros aprendizajes y proponer una acción para enfrentar la discriminación en nuestra comunidad. Los criterios de evaluación son asumir una postura de rechazo frente a conductas de discriminación, deliberar y llegar a consensos sobre la discriminación en el Perú, evaluar si las normas de convivencia social se cumplen, argumentar sobre la importancia que tiene el Estado como institución que garantiza el cumplimiento de las normas de convivencia social, comprender e identificar el asunto público dentro del proyecto participativo, sistematizar información sobre el asunto público de la discriminación y participar en la ejecución de acciones que planificar dentro del proyecto participativo. Tomemos en cuenta que cuando deliberamos sobre un asunto público, primero debemos comprender la problemática, luego informarnos sobre nuestros derechos y deberes ciudadanos y finalmente fundamentar una posición y contrastarla con diversas posturas, siempre teniendo en cuenta la escucha activa y el respeto por las diferencias. Más allá de que coincidamos o no, todas las opiniones son válidas. Encuesta nacional. Percepciones y actitudes sobre la diversidad cultural y la discriminación étnico-racial. Étnico-racial significa racista. La encuesta de un estudio de la percepción y actitudes de la población sobre la diversidad cultural y discriminación étnico-racial en el marco de la Intervención Nacional contra el Racismo que ha sido diseñada por el Ministerio de Cultura con el propósito de visibilizar el racismo y la discriminación étnico-racial como una problemática que afecta cotidianamente a millones de peruanas y peruanos y que limita la cohesión social y el respeto por la diversidad cultural. La encuesta fue realizada el último trimestre del año 2017 y contó de un cuestionario cerrado con 43 preguntas, con un margen de error más menos 1,6%. Su aplicación tuvo una duración de 45 minutos y fue desarrollada en 3 idiomas, el español, el quechua y el aymara. Se aplicó a 3.731 personas de entre 18 y 70 años de edad en las 25 regiones del país, con una muestra adicional de 45 personas de los siguientes grupos: quechuas y aymaras, nativas o nativos de la Amazonía y afroperuanas y afroperuanas, peruanos. ¿Cuáles son los principales resultados que nos indican? Discriminación étnico-racial. El 53% de personas encuestadas consideran que las y los peruanos son racistas o muy racistas, pero solo el 8% se considera a sí mismo una persona racista. Más de la mitad de peruanas se han sentido algo discriminadas o discriminados. Los principales tipos de discriminación son las negativas al ser atendida o atendido, el trato diferenciado y las bromas. Los principales lugares donde se han vivido esta experiencia son establecimientos estatales como hospitales públicos o postas médicas, el 22%, comisarías 19% y municipalidades el 14%. En cuanto a los motivos de discriminación, se encontró que los principales son el nivel de ingresos, 31%, la forma de hablar, 26%, la vestimenta, 25%, los rasgos físicos, 21% y el color de piel, 19%. El 59% percibe que la población quechua y aymara es discriminada o muy discriminada. Las principales causas son el color de piel, el lugar de procedencia, las formas de hablar, la vestimenta y el idioma o lengua, mientras que el 59% percibe que la población afroperuana es discriminada o muy discriminada. Las principales causas son el color de piel, las costumbres, los rasgos faciales o físicos o porque están asociadas a la delincuencia.
Por una parte, el 57% percibe que la población indígena o nativa de la Amazonía es discriminada o muy discriminada. Las principales causas son su forma de hablar, las costumbres y los rasgos faciales o físicos. Diversidad cultural. El 34% conoce bien o regula el término diversidad cultural y lo vincula con las costumbres o tradiciones, el 25%. La etnia o razas, 14%, y la cultura, 11%. Identifica como sus principales expresiones la danza típica, las fiestas regionales o patronales, la cocina típica o regional, las lenguas indígenas y la vestimenta típica. Esto únicamente varía en la población nativa o indígena de la Amazonía, que considera la medicina tradicional o ancestral como expresión de su diversidad cultural, 47%. La costumbre de bailar danzas típicas en la única región es la única que no se pierde de madres a padres, a hijas e hijos. La lengua y las técnicas de cultivo ancestral son las costumbres más vulnerables. Preguntas para contestar la primera parte. ¿Cuáles son los 3 resultados de la encuesta que más nos llamaron la atención? ¿Por qué? Segunda pregunta, ¿cuál es ese resultado que más se relaciona con la realidad de nuestro distrito, de nuestra comunidad? ¿Por qué? ¿Por qué existirán problemas de discriminación étnico-racial y de diversidad cultural en el lugar donde vivimos? Reconocemos los derechos que nos amparan ante cualquier tipo de discriminación. Los actos de discriminación vulneran los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. Ahora conoceremos los derechos que nos corresponden como seres humanos. Una mirada a nuestros derechos. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos ido adquiriendo derechos, los cuales son reconocidos en diferentes documentos de nivel nacional e internacional. A continuación, vamos a ver los derechos que hablan sobre la discriminación. Documentos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 7 dice, todos somos iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igualdad protección contra la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación de tal discriminación. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1963 dice en artículo 1, obligación de respetar los derechos. Los Estados partes en la Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otro índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2006. Artículo 2. Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígena. La Constitución Política de 1993 dice lo siguiente en el título 1 de la persona y de la sociedad, capítulo 1, Derechos Fundamentales de la Persona. Artículo 2, Derechos Fundamentales de la Persona. Toda persona tiene derecho a, inciso 2, a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. Preguntas para contestar. Vamos a ver acá las 6 preguntas que tienen para contestar. Primera pregunta dice, ¿cuál de los artículos de los documentos nacionales o internacionales es el más completo sobre la discriminación? ¿Por qué? Luego dice, si relacionamos los resultados de la encuesta nacional con los derechos que hemos conocido, ¿consideramos que en el Perú se respetan esos derechos? ¿Por qué? Pregunta 3, si tuviéramos en una Asamblea Nacional para redactar un párrafo sobre el derecho a la no discriminación, ¿qué dirías en ese párrafo?
4. ¿Por qué debemos rechazar conductas de discriminación? 5. ¿A quiénes afecta la discriminación y por qué las conductas discriminatorias no contribuyen a una sana convivencia? Luego, elabora un texto argumentativo o un mensaje oral dirigido a nuestra comunidad. En ambos casos debemos justificar nuestro rechazo frente a conductas de discriminación. Acá tiene el instrumento de evaluación, la lista de cotejos para ustedes evaluar su avance. Estos son los criterios que deben tener su trabajo. Y finalmente van a realizar la metacognición, qué aprendí, para qué me sirve lo aprendido y cómo lo aprendí. Eso es todo.